Hola, bienvenidos a Aprendamos Matemáticas. En este video hablaremos sobre la proporcionalidad inversa. Dato importante: cuando se tienen dos valores x y el valor de x determina un único valor para y, se dice que y es función de x. Sabiendo esto, podemos definir mejor la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa es cuando y es función de x y se expresa de la forma y es igual a sobre x. Al igual que en la proporcionalidad directa, a las letras x y y se le llaman variables y a la letra a se le llama constante de proporcionalidad. Por ejemplo, y es igual a 5 sobre x corresponde a una proporcionalidad inversa, porque es de la forma y es igual a sobre x, donde podemos observar que 5 corresponde al valor de a, o sea que la constante de proporcionalidad en este caso es 5. Otros ejemplos de proporcionalidad inversa serían: y es igual a 4 sobre x y y es igual a 1.5 sobre x. En la proporcionalidad inversa, cuando el valor de x es multiplicado por un número, el valor correspondiente de y cambia, siendo multiplicado por el recíproco de dicho número. Para una mayor comprensión de esto, veamos la siguiente tabla. Cuando x es multiplicado por 2, vemos que x es igual a 2, y el respectivo valor de y cambia siendo multiplicado por el recíproco de 2. El recíproco de 2 es un medio, y al multiplicar 6 por un medio, vemos que efectivamente es igual a 3. Cuando x es multiplicado por 3, vemos que x es igual a 3, y el valor correspondiente de y cambia siendo multiplicado por el recíproco de 3. El recíproco de 3 es un tercio, y al multiplicar 6 por un tercio, vemos que efectivamente es igual a 2. Lo mismo pasa cuando x es multiplicado por 4. Vemos que x es igual a 4, y el valor correspondiente de y cambia siendo multiplicado por el recíproco de 4. El recíproco de 4 es un cuarto, y al multiplicar 6 por un cuarto, vemos que esto es igual a 3 medios. 3 entre 2 es igual a 1.5. Esto sucede sucesivamente y es una característica particular de la proporcionalidad inversa. Si queremos encontrar la constante de proporcionalidad a partir de un par de valores de x y y, se multiplica x por y, es decir, a es igual a xy. Veamos algunos ejemplos. Si y es inversamente proporcional a x y x es igual a 8, y y es igual a 2, la constante de proporcionalidad será igual a multiplicar el valor de x por el valor de y. Es decir, a sería igual a 8 por 2, lo cual es igual a 16. Veamos otro ejemplo. Si y es inversamente proporcional a x y x es igual a menos 7 y y es igual a 4, entonces el valor de a, o sea, la constante de proporcionalidad, será igual a multiplicar menos 7 por 4. Menos por más es menos, y 7 por 4 es 28, por lo que a es igual a menos 28. Veamos un último ejemplo. Si y es inversamente proporcional a x y x es igual a menos 4 y y es igual a menos 3 cuartos, el valor de a será igual a x por y. En este caso sería menos 4 por menos 3 cuartos. Menos por menos da más, por lo que el resultado será positivo. Y al realizar la multiplicación 4 por 3 cuartos, vemos que se puede simplificar, convirtiéndose en 1 por 3, y esto es igual a 3, por lo que el valor de la constante de proporcionalidad, es decir, de a, es igual a 3. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigas viendo más videos como este. Continuemos. Por otra parte, si se desea representar la relación de las variables de la forma y es igual a sobre x, primero se encuentra la constante de proporcionalidad, así como hemos hecho anteriormente, para luego sustituir ese valor en la expresión y es igual a sobre x. Para una mayor comprensión de esto, veamos algunos ejemplos. Si tenemos que x es igual a 2 y y es igual a 1 y son inversamente proporcionales, se puede representar dicha relación de la forma y es igual a sobre x. La constante de proporcionalidad es igual a multiplicar x por y, en este caso sería 2 por 1.
lo cual es igual a 2. Y dicho valor lo sustituiremos en la expresión y es igual a sobre x, es decir, que en vez de a escribiremos 2. Al hacerlo, nos queda que y es igual a 2 sobre x. Si y es inversamente proporcional a x y x es igual a 4 y y es igual a menos 3, podemos representar su relación en la forma y es igual a sobre x. Para esto, primero debemos encontrar la constante de proporcionalidad. A será igual a multiplicar 4 por menos 3. Más por menos es igual a menos, y 4 por 3 es igual a 12, por lo que a es igual a menos 12. Y dicho valor lo sustituiremos en la expresión y es igual a sobre x. Obtenemos que y es igual a menos 12 sobre x. Veamos un último ejemplo. Si y es inversamente proporcional a x y x es igual a 4 y y es igual a 4, podemos representar la relación de estas variables en la forma y es igual a sobre x. Para ello encontraremos el valor de a multiplicando x por y. 4 por 4 es igual a 16, y al colocar este valor en la expresión y es igual a sobre x, encontramos que y es igual a 16 sobre x. Ahora apliquemos todo lo aprendido sobre la proporcionalidad inversa. En la siguiente tabla, y es inversamente proporcional a x. Deberás completarla y representar la relación de las variables en la forma y es igual a sobre x. Cuando x es multiplicado por 3, el respectivo valor de y tendría que ser multiplicado por el recíproco de 3. El recíproco de 3 es 1/3, y 6 multiplicado por 1/3 da como resultado 2. Cuando x es multiplicado por 4, el respectivo valor de y cambiaría siendo multiplicado por el recíproco de 4, el cual es 1/4. 6 por 1/4 es igual a 3/2, y 3 entre 2 es igual a 1.5. Y para representar la relación de las variables en la forma y es igual a sobre x, seleccionaremos un par de valores para primero encontrar la constante de proporcionalidad. En mi caso, escogeré el más sencillo. X es igual a menos 1 y y es igual a 6. A será igual a x por y, entonces en este caso sería menos 1 por 6, lo cual es igual a menos 6. Dicho valor lo sustituiremos en la expresión y es igual a sobre x, y al realizarlo obtenemos que y es igual a menos 6 sobre x. Espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Puedes seguir apoyando a este canal siguiendo sus demás redes sociales. Hasta pronto.